Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual nos encontramos adelantando las noticias. Mi nombre es Walter Brown y estamos iniciando un periodo de reflexión, un periodo de balance, lo que nos lleva las fechas festivas de fin de año, sobre todo la posibilidad de empezar a mirar el 2025 con los números y con la situación socioeconómica que nos deja el 2024. ¿Cómo ha sido este año para la administración de Javier Milei, el primer año de su gestión? ¿Qué es lo que nos deparará el próximo en materia económica? ¿Vendrá esa recuperación en B corta que anuncia el presidente de la Nación? ¿Tendremos un momento de tranquilidad cambiaria como el que hemos atravesado en los últimos meses de este 2024? ¿Qué pasará con el comercio? ¿Qué pasará precisamente con la inflación que tanta preocupación nos generó al comienzo del 2024 y que esperamos que en el 2025 pase a ser historia? No lo único, ¿no? Porque sobre todo las empresas están mirando también qué es lo que va a pasar con el cepo cambiario, entre otras de las grandes variables económicas que vamos a analizar en el programa de hoy con un especialista. Por eso les propongo ahora que nos acompañe primero con nuestros anunciantes y después sí, comenzamos con el programa. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Y lo dicho, vamos a hacer un balance, vamos a hablar de economía, de lo que ha pasado y de lo que esperamos que suceda, o por lo menos a qué nos podemos atener el año próximo en este escenario que nos presenta la economía argentina. Y para ello tengo el gusto de estar en contacto ya con el economista jefe de Fiel, me refiero a Daniel Artana. Daniel, Walter Brown desde aquí, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Es un gusto poder charlar con vos y de poder tratar de hacer un poquito un balance de lo que ha sido este primer año de gestión de Javier Milei en el 2024 y de qué podemos llegar a esperar para el año próximo. ¿Cómo has visto a la economía en este último año? Bueno, yo creo que teniendo en cuenta el punto de partida, que era una economía que estaba en recesión, con altos niveles de pobreza, con una caída muy importante en los ingresos de las familias, con reservas negativas en el Banco Central, con una brecha cambiaria, alto déficit fiscal y una inflación galopante, los resultados, a mi juicio, han sido más que positivos. La inflación ha bajado de 12% mensual a menos de 3%. Esto en parte o en gran parte se debe a que se pudo eliminar el déficit fiscal. La economía tocó fondo, esa recesión continuó en la primera parte del año, pero ha rebotado desde, yo diría, algún momento del segundo trimestre, y eso se ha visto en los datos que se conocieron estos días de actividad del tercer trimestre del año. También ha habido una recuperación parcial en los ingresos de la población. Y bueno, y se ha resuelto una parte de los atrasos que había con importadores por pagos al exterior. De todas maneras, yo creo que el año que viene va a ser incluso mejor, porque este año la economía va a terminar con una caída de actividad del orden del 3%, una inflación que andará por el 110, 112.
El año que viene vamos a terminar con una economía que va a crecer, probablemente lo que estimó el gobierno en el presupuesto, alrededor de 5, y con una inflación que va a estar abajo del 30%. Así que claramente va a ser una economía mejor que la que hemos tenido este año. ¿Estás de acuerdo con la percepción del presidente de que la recesión ya terminó y de que este crecimiento desestacionalizado que mostró el PIB en el tercer trimestre tiende a pensar en un crecimiento vigoroso de la economía, o tenemos que seguir siendo cautelosos al respecto? Bueno, estoy de acuerdo, sí, que la recesión terminó, eso rebotó fuerte en el tercer trimestre y el cuarto va a seguir para arriba, y el año que viene, por lo que dije antes, calculamos que también. De ahí a crecimiento vigoroso todavía nos falta. Nos falta porque eso, cuando se ocupe la capacidad ociosa que tenemos, el crecimiento depende de la inversión y de las ganancias de productividad. Y eso, bueno, ha habido algún rebote en la inversión, también desde niveles muy bajos en el tercer trimestre, pero falta para eso. Claro, porque uno empieza a mirar, ¿no?, sector por sector, y te encontrás con, bueno, intereses e inversiones en el tema energético, en la minería, un campo que está recuperándose, pero no se ve todavía ese nivel de recuperación o de incremento de actividad, por ejemplo, en la industria, por ejemplo, en el comercio, ¿no? Quizás por ahí no se puede captar tanto esa recuperación de la economía que muestra el gobierno. Bueno, en el sector más golpeado, cuando uno mira los datos de PBI, ha sido construcción. Que sigue teniendo caídas importantes. Tuvo una recuperación desde el piso que tocó allá por abril o mayo, pero en las últimas lecturas del indicador mensual que elabora el gobierno no fueron buenas, medio como que se estancó la cosa. En industria de a poco se está volviendo a los niveles previos a que asumiera el presidente Milei, con gran disparidad entre sectores, pero se está volviendo, o sea que ha habido una recuperación en la actividad industrial. También no son recuperaciones espectaculares, pero también lo peor parece haber quedado atrás. ¿Y a qué crees que tendremos que prestarle atención en los próximos meses? ¿Cuál es la variable que deberíamos estar observando para ver que finalmente se termine de confirmar esa posibilidad de recuperación? Mirá, yo creo que para que uno pase de la recuperación al crecimiento, lo que tenemos que ir viendo es cómo evoluciona la inversión. Y como vos dijiste, hay sectores que ha habido, sigue habiendo inversión muy importante, eso tendrá que ir derramándose hacia el resto de la economía. Eso naturalmente, cuando vos todavía tenés mucha capacidad ociosa, demora. Y después yo creo que hay todavía algo de incertidumbre política y va a depender un poco del resultado de la elección de medio término, ¿no? Estos vaivenes que ha tenido Argentina de pasar de un programa económico más orientado al mercado, como podíamos tener con la presidencia de Macri, otra vez a una economía más populista y después volver, bueno, genera mucho ruido. Los países normalmente no cambian tanto. Obviamente que dependiendo del gobierno que gane la elección, se mueven un poco más hacia la izquierda, un poco más hacia la derecha, pero no tiran todo por la borda. Y lamentablemente el gobierno que terminó, el de Alberto Fernández, el tercer gobierno kirchnerista perdió una gran oportunidad de no volver a repetir los mismos errores que se habían cometido en el segundo gobierno, o los primeros gobiernos kirchneristas. Así que tenemos que también terminar con esa incertidumbre política y mostrar que la dirigencia, que esto no depende de una sola persona, porque normalmente todos sabemos que en algún momento a lo sumo Milei estará 8 años como presidente y después lo va a tener que suceder otro. Lo que uno tiene que tener es cierta continuidad en las políticas. Es muy interesante esto porque se suele poner el ojo a la hora de pensar en por qué no llegan las inversiones en, por ejemplo, cuestiones financieras como el cepo cambiario, ¿no? que suele ser parte de los comentarios de por qué no llegan o por qué los inversores deciden venir a la Argentina. Pero la política tiene una parte mucho más importante. Es verdad, o sea, el cepo es una anomalía, el gobierno obviamente quiere sacar el cepo, pero no se ha animado todavía y yo creo que tiene razón en ser prudente. Pero es más allá del cepo. O sea, lo que pasa es que todo te va ayudando, ¿me entendés? Pero en definitiva es, como a mí me dijo una vez un tipo de un fondo de inversión hace mucho tiempo, pero había ganado ya creo el presidente Milei, pero todavía no había subido, y me dice, bueno, pero ustedes, por los argentinos, votaron a Alberto Fernández, ¿qué se pensaron? ¿Que iba a ser distinto? Y bueno, en realidad cuando lo mirás con perspectiva, o sea, ¿qué pensaron? ¿Que iba a gobernar de una manera distinta de la que gobernó?
teniendo en cuenta quién era su vicepresidenta y quién era la conformación de su gabinete. Entonces, bueno, cuando te golpean con esa realidad, que son los tipos que en definitiva tienen los fondos para poder ayudar a mover una economía, bueno, está esa cosa dando vuelta, digamos, de que cuando hay inversiones de largo plazo quieren saber, tratar de imaginar si es un país que más o menos va a respetar las reglas de juego o va a volar todos los contratos por el aire, como pasó, si querés, incluso desde el 2003. Vos recordás que Argentina ha sido el campeón de juicios en el CIADI por incumplimiento de contrato y hemos perdido casi todas las disputas. Y seguimos perdiendo, ¿no? Por esta actitud medio infantil de parte de los que nos gobernaron, que, bueno, pensaron que se podían quedar con la mitad de YPF y no iba a pasar nada. Bueno, pasó. O sea, que uno recuerda eso y lo asocia a este proceso de privatizaciones que quiere hacer el gobierno, y sin duda que aquellos que tienen que definir si finalmente van a tratar de entrar en ese tipo de inversiones, lo deben tener en cuenta, ¿no? Lo deben tener en mente. A nadie le escapa lo que ha pasado y lo que sigue pasando con el reflejo de lo que fue aquel proceso, ¿no? Bueno, es que te descuentan con una tasa más alta y en definitiva terminan pagando menos o pidiendo precios más altos si es que lo licitas con esas características. Así que bueno, es parte del costo. Ahora también está la historia del huevo y la gallina, ¿no? Si no haces esas cosas por ahí con un sector público que es más austero, no tenés las inversiones que hacen falta, entonces es natural que el gobierno quiera avanzar y obviamente que la baja del costo del riesgo país ayuda a que por lo menos no tengamos tasa de descuento absurdamente alta. Uh-huh. En esa historia del huevo y la gallina, te quiero preguntar también por lo que es, por lo menos un deseo del gobierno de avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario y esta posición que ha tenido el fondo durante mucho tiempo de, bueno, precisamente reclamar el levantamiento de restricciones cambiarias. Una cosa, ¿cuál es la que se tiene que dar primero, cuál es la que se tiene que dar segunda para que se puedan producir las dos, ¿no? Desde el gobierno, como vos decías, no quieren levantar el cepo sin tener los fondos necesarios de respaldo. ¿Cuál es? Mira, la primera cuestión es que como cuando se firmó el acuerdo anterior con el Fondo Monetario, el que hizo el gobierno anterior, que obviamente trató de patear vencimientos que se habían acordado del préstamo tan grande que le dio el fondo a la Argentina en la época de Macri, pero se patearon los vencimientos que empiezan a ser muy onerosos a partir del año 26. Entonces vos vas a necesitar un nuevo acuerdo con el fondo simplemente para poder patear pagos, porque si no se te pone cuesta arriba la cantidad de vencimientos que tenés que en algún momento acceder al mercado de capitales para poder renovar los vencimientos que vencen con privados, pero si además tenés que conseguir plata para poder pagarle al fondo, se te hace por ahí muy cuesta arriba. Dentro de esa cuestión, la discusión es si vas a pedir o no fondos adicionales. Si pedís fondos adicionales, las exigencias van a ser mayores, Walter, esto es una cosa de sentido común. Uh-huh. El fondo ya medio te ha dicho lo que le preocupa. Después irán cambiando un poco de opinión, pero le preocupa el cepo, le preocupa el dólar blend, le preocupaba el impuesto país, que afortunadamente ha salido, y le preocupa el nivel del tipo de cambio real. Entonces, como el cepo el gobierno lo va a sacar, no veo que ese sea un problema. El tema será un tema del timing, en qué momento va a salir el cepo. Pero el nivel de tipo de cambio real es un tema más complejo si es que el fondo no se ha convencido de que por ahí Argentina va a tener los dólares para poder sostener estos niveles de tipo de cambio, que en el corto plazo parece que eso va a ser así, ¿no? Uh-huh. Bueno, el propio Milei reconoció que el nivel del tipo de cambio hoy enciende una luz de alerta para lo que tiene que ver con la continuidad de muchas empresas, ¿no? ¿Está muy apreciado el peso hoy en la Argentina? Se apreció muy fuerte. Yo diría que cuando vos mirás el tipo de cambio real está más arriba de los niveles de la convertibilidad, está más apreciado que en los momentos de los gobiernos kirchneristas. Pero si vos mirás salarios en dólares ajustados por la inflación americana, no te da la sensación de que hay un atraso cambiario muy importante. Acordate que a finales de la convertibilidad a dólares de hoy eran salarios de $1.500. Hoy estamos bastante por abajo de ese valor. Y en los primeros años de Macri y el último año de Cristina estabas incluso por arriba de esos 1.500, ajustados los valores en dólares de cada momento al tipo de cambio oficial por la inflación americana entre ese momento y hoy. Ahora, es cierto que eso viene cambiando rápido, vienen subiendo fuerte en dólares y por lo tanto lo que por ahí no es un problema evidente hoy, por ahí dentro de unos pocos meses. Lo que ha pasado en la Argentina es que la apreciación ha ido a un ritmo muy vertiginoso, como ha pasado en otros experimentos de estabilización, el plan austral y la convertibilidad. En el plan austral partía de niveles de tipo de cambio muy altos, por ahí la apreciación no fue
no generó tantas suspicacias, digamos. En la convertibilidad estaba con niveles de tipo de cambio al principio más apreciados que lo que hay hoy. Entonces, es una discusión que va a estar presente todo el año que viene, sabiendo que el gobierno de acá hasta la elección mucho no va a hacer en materia cambiaria, no va a querer alterar el statu quo que le ha permitido o le ha ayudado a bajar la inflación y a tener una economía con cierta calma financiera. Pensando en eso y coincidiendo con lo que decís, porque tocar el tipo de cambio también le complicaría la suba de precios, ¿no? La inflación. ¿Pensás que se viene un año también difícil para la generación de empleo, para el crecimiento desde ese lado de la parte socioeconómica? Mira, los grandes generadores de empleo en las economías modernas, y la Argentina no es la excepción, es el sector de servicios, ¿no? Sí. Después, obviamente, que todo empleo es bienvenido y la construcción, la industria aportan mucho empleo. Pero lo que tenés que mirar es qué va a pasar con el empleo en los servicios. Y vos lo dijiste al principio, hay sectores que están castigados. Por ejemplo, en los datos del INDEX se ve que todavía la actividad de comercio mayorista y minorista está golpeada. Bueno, en la medida que eso se vaya normalizando, te va a ayudar. De hecho, has tenido de hecho en las últimas mediciones de esta encuesta que hace el Ministerio de Trabajo algún pequeño rebote en el empleo privado, así que yo diría que por ahí no vas a tener, más allá de que en algunos sectores puedas tener problemas, y en los sectores que que no han tenido la capacidad o la habilidad de poder competir con el resto del mundo, es posible que tengas algún cierre de empresa y alguna pérdida de empleo, pero no parece que vayamos a un nivel de desempleo de la magnitud que tuvimos, por ejemplo, en la convertibilidad a mediados de los 90, que te fuiste un desempleo rápidamente de 12 puntos. En aquel momento tenías una gran rigidez, hoy no tenés esa rigidez, todavía seguís teniendo un deslizamiento cambiario, el gobierno tiene la opción en algún momento de que ese deslizamiento en vez de ir para abajo vaya para arriba, con la convertibilidad no tenías esa opción. Y además en aquel momento potenciaste o abriste el Mercosur, con lo cual empezaste a tener una competencia mucho más fluida de bienes importados desde Brasil, con lo cual no creo que vayamos a tasas de desempleo de 2 dígitos, por lo menos en los próximos años, ¿no? Ahora, esa apertura de Mercosur que recordás, ¿se podría estar dando también en estas circunstancias, de acuerdo a lo que dijo el presidente, su idea de bajar aranceles, de avanzar en acuerdos de libre comercio, liberar un poco, ¿no?, las fronteras comerciales? Lo que ha dicho no es bajar aranceles. Ajá. Lo que ha dicho, más allá de que algunos aranceles bajaron, por lo menos lo que yo leí, es que hablaba de tener la libertad de, si el resto de los países del Mercosur no quiere acompañar, de firmar tratado de libre comercio, como en alguna medida han hecho Chile, Perú, México. Sí. Eso es una cosa que en su momento también pedía el gobierno de Uruguay, ahora no sé el nuevo gobierno de Uruguay qué es lo que va a hacer. Pero esos acuerdos, desde el momento que vos empezás a negociar hasta que realmente impactan en el comercio, lleva tiempo, ¿no? Y obviamente que, como se firmó en la Unión Europea-Mercosur, que habrá que ver si finalmente es ratificado por los congresos, en los sectores más sensibles tenés convergencias mucho más graduales. Entonces, la verdad que yo no veo ahí, esto es como una apertura administrada. Distinto es que vos digas, no, mira, voy a bajar los aranceles, voy a poner todo al 10% uniforme de golpe. Eso es otra cosa. Pero no es lo que me parece que está hablando el presidente. Cuando se escuchan, bueno, algunas críticas respecto del tipo de cambio en materia de cómo afecta la competitividad para los sectores argentinos que quieren precisamente vender sus productos al exterior, se menciona desde el gobierno que, bueno, la alternativa es algo que vos mencionaste, ¿no? La eliminación de impuestos, la simplificación del sistema tributario. Se ha caído el impuesto país. El presidente habló de eliminar el 90% de los impuestos nacionales. ¿Pasa por ahí la solución al problema de la competitividad? ¿Lo ves viable si solamente lo hace la nación y no se suman las provincias, los municipios? A ver, hay varias cosas, no sé cuánto tiempo tenemos, pero es una pregunta compleja esa. Es muy buena pregunta, pero compleja la respuesta. Primera cuestión, la cantidad de impuestos es, a mi juicio, irrelevante. Si los impuestos no son malos, no te importa si tenés 1 o 3. Ajá. Y naturalmente los países tienen un montón de impuestos. Lo que pasa es que hay muchos impuestos chicos que no sirven para mucho y que generan distorsiones. Pero para ir al tema de la competitividad, hoy a la Argentina lo que realmente le complica al sector en términos de distorsiones para los sectores exportadores son pocos impuestos. Pasa que no son fáciles de sacar.
Obviamente, primero están las retenciones, Sí. que aportan 1 punto y pico del PBI. Toda recaudación del gobierno nacional es 1/3 de la mejora fiscal que hizo el gobierno. Imagínate el impacto que eso tiene, ¿no? El segundo a nivel nacional es el impuesto a las transacciones financieras, porque es un impuesto en cascada, porque la mayor parte de la recaudación proviene de empresas. Es un ingreso bruto hecho a través de las transacciones financieras. Ese recauda unos 6. Después de ingresos brutos, que recauda 4, y después está las tasas de seguridad y higiene municipales, que recaudan un poco menos de 1 punto. Ahí es donde está el grueso de lo que realmente complica al sector exportador o a los que compiten con el resto del mundo. Ahí te contesté una parte. Dada la magnitud de si no sumás a las provincias que hagan algo más razonable con ingresos brutos y no sumás a los municipios, con la nación resolviste el 40% del problema. Claro. No. A ver, porque cuando se cuentan impuestos, por ejemplo, en los cigarrillos vos tenés como 3 o 4 impuestos, pero están todos metidos en el precio de venta. ¿Qué te importa a vos si fumás, si tenés, en vez de un impuesto que te cobre 10 pesos, tener 4 impuestos que te cobran 2.50 cada uno y se llaman distintos? Por eso te digo que la cantidad de impuestos es medio irrelevante. Lo importante en esto, más allá del marketing, que si voy a bajar 90% de los impuestos, y que ha habido iniciativas de empresarias diciéndote, mira la cantidad de impuestos que tiene Argentina, la cantidad de tributos que tiene Argentina. Lo importante son estos 4 o 5 que yo te mencioné, que son realmente sumales sellos provinciales, pero recauda muy poco. Sí. Esos son impuestos realmente malos y que te afectan la competitividad. Pero que necesitas plata para poderlos cambiar. O los cambiás por otros impuestos menos malos, como hizo Brasil, que está subiendo el IVA para poder sacar sus ingresos brutos subnacional, o tenés que seguir bajando el gasto. Y eso, no, mucha escapatoria, eso no hay. Porque yo creo que lo primero, y el gobierno lo ha dicho claramente, lo ha dicho el ministro de Economía, vos tenés que preservar la situación fiscal, lo ha dicho el presidente también. Costó mucho lograr el equilibrio fiscal, no lo podemos tirar por la borda. Entonces, por impuestos, lo que sí creo que tenés es un gobierno convencido de que el gasto no lo va a volver a subir. Por lo tanto, todo ahorro que puedan conseguir o todo lo que te pueda dar de mayor recaudación de otros tributos, la recuperación de la economía, lo vas a usar en gran medida para bajar impuestos. Y eso es un proceso lento. Así que habrá que ver si las provincias pueden acompañar para que por ahí, juntando un poco entre cada nivel de gobierno, entre los 3 niveles de gobierno, tengan algo que sea un poquito más potente para el sector privado. Clarísimo, clarísimo. Te hago la última consulta, Daniel. ¿Sos optimista para lo que viene? ¿Sos moderadamente cauteloso? Yo creo que la Argentina tiene una gran oportunidad. Creo que la sociedad por ahí ha entendido de que el populismo no te lleva a buen camino. A la larga o a la corta terminás peor del punto de partida. Obviamente que hay matices en lo que piensa y lo que está dispuesto a apoyar la gente, pero yo creo que si nosotros como ciudadanos cambiamos el chip del facilismo, porque en definitiva los políticos responden a lo que la sociedad quiere, ¿no? Entonces, si ahora los políticos perciben de que nosotros queremos una sociedad más moderna, que obviamente atienda los problemas distributivos, pero que la cosa no se resuelva con un Estado ineficiente, elefantiásico, que en realidad te terminaba castigando con impuestos muy altos o con impuesto inflacionario, también muy alto. Bueno, eso te abre las puertas para ser optimista, porque Argentina tiene una enorme cantidad de recursos que el mundo demanda. Sí. Desde el agro, vos lo mencionaste, energía, turismo, economía del conocimiento, son todas cosas que el mundo quiere y que Argentina tiene en abundancia. Entonces hay una gran oportunidad. Y esa gran oportunidad se puede concretar. Nosotros llevamos una economía que va a los tumbos. O sea, no crece desde el 2011, claro, pero viene a los tumbos desde hace 60, 70 años. Entonces, imagínate el terreno perdido que hay para recuperar. Ojalá entremos en la senda correcta, ¿no? Y lo podamos recuperar de una vez por todas. Daniel, te agradezco muchísimo estos minutos, ¿eh? No, a vos, Walter, por llamarme. Un placer, realmente, un placer. Daniel Artana, el economista jefe de Fiel, estuvo como para darnos un cierre, ¿no?, de lo que ha sido este balance del 2024 y tratar de proyectarnos cierto optimismo para lo que vendrá, que es el 2025, el año en el que esperamos también estar desde aquí acompañándolos a ustedes, analizando las noticias, observando qué es lo que pasa, adelantándonos a lo que va a venir.
Nos reencontramos en la próxima. Muchísimas gracias y que tengan muy felices fiestas. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.